En el mundo cinematográfico se ha visto la necesidad de crear ideas innovadoras que logren cautivar al público. En algunos casos, estas innovaciones llegan a un nuevo nivel, al nivel lingüístico, como es el caso del Señor de los Anillos. Pero un caso especial sucedió en el año 2009 con una de las películas más exitosas de la historia del cine, Avatar, la cual fue dirigida por el afamado director James Cameron. ¿Pero qué hay de nuevo en esta película a nivel lingüístico? Pues para el desarrollo de ese trabajo cinematográfico, el Dr. Paul Frommer asumió el reto de crear una lengua artificial exclusiva para esta película. Para ello, tomó como base algunas lenguas naturales que luego dieron lugar a una lengua única en la que no solo tomó características de estas, sino que también creó nuevos rasgos que la diferenciaron de las mismas. Antes de realizar la explicación sobre la lengua Navi, quisimos exponer a 5 personas de la comunidad uniandina a una serie de audios para ver si éstas lograron entender, identificar o en otro caso relacionar el Navi con algunas lenguas naturales, además de identificar su actitud al escuchar una lengua desconocida como lo es el Navi. Estos fueron los resultados. Bueno, en los siguientes momentos te vamos a poner una serie de audios y vas a identificar qué lengua es la que te están poniendo. Bueno. We were down south, in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. There was a town down there as flat as a pancake and called Summit. ¿Inglés? Inglés. 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 Un giorno Pietro trovò la mappa di un tesoro. Urrà! Troverò questo tesoro ed avrò un sacco di avventure. Italiano. Italiano. Diría que italiano. Italiano. もう僕を選んでくれないのかと思ってたよ。私の翼で一緒に遊ぼう。楽しいよ。世界の運命を。 Japonés. Supongo que japonés. Japonés. ¿Japonés? Japonés. Hallo, ich heiße Jan Meyer und bin 15,5 Jahre alt. Ich gehe gern ins Kino, lese viel, aber am liebsten beschäftige ich mich mit Ägyptologie. Zum ersten Mal in meinem Leben schreibe ich nun Tagebuch. Alemán. 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 Nous avons pensé à tout ? Demande Monsieur Chevalier. Oui, Hervé, je crois, répond Madame Chevalier. Julie et moi, on fait la liste des invités sur l'ordinateur, dit Tommy. Merci, Tommy. Francés. Francés. ¿Francés? Francés. Francés. Kate. Ojnjati kami masno. Pegar lupamtva. Strane. Puero lupomnet a. No sé, ruso. No sé. ¿Como al alemán? ¿Al italiano? No sé, parece más alguna lengua europea, pero no. ¿O no es como turco? ¿No? No sé, pero me hace francés y japonés. Y también, tal vez italiano. Con estas respuestas podemos evidenciar que ninguno de los entrevistados poseía conocimiento previo sobre esta lengua. Asimismo, encontramos que una de las características más notorias es que ellos relacionaron la lengua Navi con las lenguas que normalmente son conocidas por ser bastante fuertes en su pronunciación. Ahora bien, para nuestra investigación decidimos analizar esta lengua en un nivel fonológico. En primer lugar, notamos que al momento de crear la lengua Navi, Paul Frommer, inventor de la lengua, consideró que el primer paso a seguir era definir un sistema de sonidos. Para esto, combinó sonidos de diferentes lenguas como el chino, el maori de Nueva Zelanda, el japonés, el hebreo y el malayo. Seguidamente, con el objetivo de lograr una diferenciación de estas lenguas, Frommer decidió implementar un sistema fonológico con algunas variaciones. Primero, decidió eliminar 3 de las consonantes más utilizadas en la mayoría de las lenguas, como da, y ba, y a cambio de estas utilizó consonantes eyectivas. Pa, sa, k. Luego decidió agregar 2 vocales nuevas, a, i. Asimismo, decidió implementar 4 diptongos, au, eu, ai, ei. Con todo esto,
Frommer logró crear una lengua que, a pesar de tener múltiples similitudes fonológicas con otras lenguas naturales, se hace notar como una lengua totalmente única. Trayendo esto a colación, con el experimento social mostrado anteriormente, podemos concluir que el hecho de que ciertas personas hayan asociado el Navi con idiomas como el japonés, francés y el italiano se debe a que en esta lengua se hace uso de ciertas consonantes eyectivas que hacen que el acento de esta lengua tenga un acento fuerte que se asemeja al usado en los idiomas mencionados anteriormente. Una vez definido el sistema de sonidos que aparecen en la lengua, el siguiente paso a seguir es empezar a construir una estructura morfológica, es decir, la forma en que se construyen las palabras. Para lograr entender esto, hay que tener claro que Frommer decidió implementar un sistema de infijos el cual solo es utilizado en algunas lenguas naturales como el árabe y el hebreo. En la lengua Navi se marcan los tiempos verbales agregando el infijo después de la primera consonante del verbo. Estos son los infijos de tiempo. Ol, marcador del tiempo pasado simple. Ejemplo, fajeu, folajeu. Am, marcador del tiempo pasado simple en plural. Haunu, hamaunu. Marcador del tiempo presente continuo. Ejemplo, latem, leratem. Ay, marcador del tiempo futuro. Ejemplo, nej, najek. Para lograr marcar el número de personas que realizan determinada acción, Frommer decidió usar un método cuantitativo poco usado en las lenguas naturales. Además, los infijos se colocan al principio del sujeto. Me, cuantificador para dos sujetos que realizan la misma acción. Ejemplo, menantang jajau. Cuantificador para tres sujetos que realizan la misma acción. Ejemplo, nanantang jajau. Hay, cuantificador para cuatro o más sujetos que realizan la misma acción. Ejemplo, ainantang jajau. Por último, debemos considerar la sintaxis, que es la forma en que se ordenan las palabras en frases y oraciones. Para el idioma Navi, el orden oracional está condicionado por infijos, así que no importa el orden en que escribas las palabras, siempre tendrás el mismo significado. Este estilo de escritura no es común en las lenguas naturales, solo existen algunos casos especiales en los cuales el orden oracional no está claro, ya que aceptan bastantes combinaciones entre verbo, sujeto y predicado. Entre estas se encuentra el polaco, el húngaro y el latín. Teniendo esto en cuenta, existen 4 infijos que marcan el rol que juega cada sujeto en la oración, y estos son colocados al final de la palabra. Cuando el agente, quien realiza la acción, termina en una vocal, se utiliza el infijo el. Pero si por el contrario termina en una consonante, se utiliza el infijo il. Cuando el paciente, quien es el afectado por la acción, termina en una vocal, se utiliza el infijo t. Pero por el contrario, cuando termina en una consonante, se utiliza el infijo it. Ejemplo, nantangil frip tutet. Frip tutet nantangil. Tutet nantangil frip. Aunque existe una excepción. Cuando se trata de un verbo intransitivo, no es necesario agregar ninguna clase de infijo. Por ejemplo, nantangil tul. Otro de los temas más interesantes en el idioma Navi es la pregunta. En este idioma solo existen 2 clases de preguntas. La primera, yes-no questions, en la cual el marcador para este tipo de pregunta es la palabra srak. Ejemplo, narul fom srak. El otro tipo de pregunta existente en esta lengua es las informative questions. El marcador para este tipo de pregunta es P. Ejemplo, ¿ken P? En la lengua Navi, el marcador del negativo en una oración es la partícula que. Por ejemplo, ¿qué talaron? Al final de esta investigación, podemos concluir que la lengua Navi se ha ganado el lugar a la lengua artificial más completa que se ha creado hasta el momento, pues a pesar de que esta fue creada con el propósito de hacer parte del guión de la película Avatar, logró trascender mucho más allá de eso y como consecuencia es utilizada en ciertos contextos de la realidad, como en el Comic Con, donde los fans de las películas Avatar se encuentran para intercambiar sus conocimientos en esta lengua. El mismo creador Paul Frommer
ha sido el encargado de impartir una serie de clases para las personas que deseen aprender esta lengua, así como ha continuado con el desarrollo de la misma con el fin de que algún día esta sea considerada una lengua natural. Asimismo, es importante destacar que a pesar de que el Navi no está desarrollado al 100%, es una de las lenguas artificiales más completas a nivel fonológico, morfológico y sintáctico. De la misma manera, esta es una lengua auténtica que no se asemeja a ninguna lengua en particular, debido a que el creador de esta no se basó en la estructura de una sola lengua natural, sino que tomó como referencia múltiples de ellas. Esto que queda evidenciado en el desarrollo de nuestra investigación, en la cual se da a conocer que esta lengua tiene una serie de particularidades que hicieron de ella una lengua diversa y única al mismo tiempo. Como ejemplo de esto está la respuesta de la mayoría de nuestros entrevistados, los cuales asociaron el Navi con algunas lenguas particulares, como lo son el ruso, el alemán, el turco e el italiano.